A veces la vida nos coloca en una posición en la que parece que todo trabaja en nuestra contra. Nos levantamos temprano, trabajamos durante horas, tomamos decisiones con la esperanza de mejorar nuestra situación, pero el dinero desaparece antes de que podamos retenerlo. Las deudas se acumulan de manera casi imperceptible, como agua que se filtra lentamente por las grietas de una pared. Y con el tiempo, algo más profundo que el simple problema económico comienza a instalarse en el interior. Una sensación oscura, difícil de nombrar con precisión, la sensación de que algo en la vida está fundamentalmente roto. Muchas personas describen esa experiencia como mala suerte, como si existiera una fuerza invisible que empujara constantemente hacia atrás, justo en el momento en que uno cree estar a punto de avanzar. Y lo más desconcertante de ese sentimiento es que parece crecer cuanto más se lucha contra él, aun cuanto más desesperada se vuelve la búsqueda de soluciones, más sólido parece el muro que impide el progreso. Millones de personas viven años enteros atrapadas en ese ciclo sin comprender exactamente qué lo alimenta. Una mañana tranquila, en un pequeño templo rodeado de árboles muy antiguos, un hombre llegó caminando despacio por un sendero de piedra irregular. El aire era fresco y limpio. El sonido de un pequeño arroyo cercano se mezclaba suavemente con el canto de los pájaros entre las ramas. Pero el hombre no percibía nada de eso. Su mente estaba demasiado ocupada con sus preocupaciones. Sus hombros cargaban el peso invisible de años de dificultades financieras. Había viajado muchos kilómetros para llegar hasta ese lugar, porque alguien le había dicho que allí vivía un maestro que comprendía de manera profunda los problemas del corazón humano. Cuando finalmente entró al patio del templo, vio al maestro sentado en silencio sobre una sencilla esterilla de paja. No parecía un hombre extraordinario, era anciano. Vestía una túnica simple y contemplaba el jardín con una calma que resultaba casi extraña para alguien acostumbrado a vivir con prisa. El visitante se inclinó con respeto y permaneció unos momentos en silencio antes de hablar. Durante el viaje había ensayado muchas veces las palabras que diría, pero en ese instante todas parecían haberse escondido en algún lugar inaccesible de su garganta. Finalmente respiró hondo y habló con una voz cargada de cansancio. Explicó que su vida estaba llena de deudas, de decisiones equivocadas y de una sensación persistente de escasez que no lograba superar. Dijo que trabajaba mucho, que se esforzaba, pero que cada vez que creía ver una salida, algo ocurría que lo devolvía al mismo punto de partida. Había comenzado a pensar, con una convicción que le resultaba dolorosa, que quizá su destino estaba marcado por la pobreza, que quizá simplemente no era una persona destinada a prosperar. El maestro escuchó sin interrumpir. Sus ojos permanecían serenos, como la superficie quieta de un lago muy profundo. Cada palabra del visitante parecía caer en ese silencio sin perturbarlo. Cuando el hombre terminó de hablar, el maestro no respondió de inmediato. Permaneció unos instantes más en silencio. Y ese silencio no era incómodo. Tenía un peso especial. Era como si también formara parte de la respuesta. Después de unos momentos, el maestro dijo algo que el visitante no esperaba escuchar. No habló de rituales para atraer prosperidad. No mencionó talismanes ni fórmulas antiguas para eliminar la mala suerte. En cambio, dijo algo mucho más simple, pero que el hombre tardaría tiempo en comprender del todo. Las dificultades financieras, dijo con calma, rara vez comienzan en el dinero, comienzan en la mente que se relaciona con él. El visitante frunció ligeramente el ceño. No lograba entender cómo su mente podía tener algo que ver con las facturas pendientes, con los préstamos vencidos, con los números concretos que lo mantenían despierto noche tras noche. Para él, el problema era completamente externo. Era real, tangible, verificable, pero el maestro parecía observar la situación desde un lugar completamente diferente, como si mirara desde una altura desde la que las cosas tienen otra forma. Entonces, el maestro tomó una pequeña hoja de laurel, que reposaba sobre una mesa de madera cercana, la sostuvo suavemente entre los dedos y la observó durante un momento antes de continuar hablando. Durante siglos dijo, las personas han utilizado símbolos para recordar verdades importantes, pero con el tiempo suelen olvidar el verdadero significado de esos símbolos, y comienzan a creer que el objeto en sí tiene poder, y así la sabiduría se convierte en superstición. El hombre
Observaba la hoja con curiosidad. Por un momento, pensó que el maestro estaba a punto de enseñarle algún ritual antiguo, alguna práctica que prometiera cambiar su fortuna. Pero el anciano sacudió suavemente la cabeza, como si hubiera leído ese pensamiento antes de que el visitante pudiera expresarlo. «Esta hoja no es magia», dijo el maestro con voz tranquila. «Es un recordatorio». El visitante inclinó ligeramente la cabeza y esperó. El maestro continuó: «La mayoría de las personas cree que la prosperidad comienza cuando el dinero entra en su vida, pero la verdad funciona al revés. La prosperidad comienza cuando la mente deja de actuar desde el miedo». El hombre permaneció en silencio durante varios segundos. Esa perspectiva era completamente nueva para él. Nunca había pensado en sus problemas financieros desde ese ángulo. Pero al reflexionar un instante, comenzó a reconocer algo incómodo. En los últimos años, casi cada decisión que había tomado con el dinero estaba motivada por la ansiedad. Había aceptado trabajos mal pagados por miedo a quedarse sin ingresos. Había invertido en proyectos dudosos porque prometían ganancias rápidas. Había pedido préstamos de manera impulsiva para resolver problemas inmediatos, creando nuevos problemas más adelante. El maestro colocó suavemente la hoja de laurel en la mano del visitante y habló con serenidad. «Durante 7 noches», dijo, «quiero que practiques algo muy simple. Antes de dormir, toma unos minutos para observar tu mente. Observa qué pensamientos aparecen cuando piensas en el dinero. Observa el miedo, la ansiedad, la prisa. No intentes cambiarlos, ni juzgarlos. Solo obsérvalos con la misma calma con que se observa el fuego desde lejos». El visitante escuchaba con atención, pero no podía evitar preguntar lo que tenía en mente. «¿Eso cambiará mi situación financiera?». El maestro sonrió levemente antes de responder. «Cambiará algo más importante. Cambiará la forma en que tomas decisiones, Anne». Y añadió una frase que el hombre no olvidaría en mucho tiempo. «La pobreza más peligrosa no es la falta de dinero, es la mente que vive permanentemente en el miedo». El hombre respiró profundo. Por primera vez en años, algo dentro de él comenzaba a moverse desde un lugar distinto. No era una solución todavía, era más bien el principio de una pregunta diferente. Tal vez sus deudas no eran únicamente el resultado de circunstancias externas. Tal vez también eran el reflejo de un estado interior que llevaba años construyendo sin ser consciente de ello. El maestro continuó explicando que la mente dominada por la ansiedad tiende a tomar decisiones apresuradas, reactivas, frecuentemente equivocadas. Cuando una persona vive en constante preocupación por el dinero, deja de pensar con claridad y empieza a reaccionar desde el pánico. Y esa reacción constante crea un ciclo que se perpetúa a sí mismo. La ansiedad genera malas decisiones, las malas decisiones generan más problemas y los problemas alimentan más ansiedad. Cuando la mente está en calma, dijo el maestro, las oportunidades se vuelven visibles. Cuando la mente está dominada por el miedo, incluso las oportunidades que están frente a nosotros pasan desapercibidas. El visitante pensó en decenas de situaciones de su propia vida que confirmaban exactamente eso, momentos en que había tenido una oportunidad real frente a él, pero la ansiedad lo había llevado a desconfiar, a dudar, a no actuar con la serenidad necesaria para aprovecharla. El maestro se levantó lentamente y caminó unos pasos por el jardín, deteniéndose junto a un pequeño árbol en flor. Lo observó en silencio durante un momento antes de hablar. Las personas creen que la prosperidad es algo que se persigue con urgencia, pero muchas veces la prosperidad llega cuando dejamos de correr desde la desesperación. En sus palabras, no eran una invitación a la pasividad, eran una invitación a actuar desde un lugar diferente, desde la claridad. En lugar del pánico, el visitante observó el árbol. Sus flores se abrían suavemente bajo la luz tranquila de la mañana, sin prisa, siguiendo un ritmo que no dependía de la ansiedad de nadie. El maestro señaló esas flores y habló de nuevo. Cuando una persona vive con prisa constante, todo parece escasez. Cada obstáculo parece definitivo. Cada dificultad parece insuperable, pero cuando esa misma persona aprende a mirar con calma, empieza a ver caminos que antes simplemente no existían para ella. Antes de que el visitante se marchara, el maestro le dejó 3 frases para recordar cada noche durante los 7 días siguientes. La primera: Anne,
El dinero sigue a la claridad mental. La segunda, la ansiedad, produce decisiones pobres. La tercera, en una mente tranquila, ve oportunidades que el miedo es incapaz de percibir. No eran fórmulas mágicas, eran principios simples que, repetidos con sinceridad durante 7 noches, podían comenzar a transformar la manera en que una persona se relaciona con su propia vida. El hombre inició el camino de regreso con la hoja de laurel sostenida suavemente en la mano. No había recibido ninguna promesa de riqueza inmediata, no había aprendido ningún ritual para eliminar sus deudas de la noche a la mañana, pero llevaba consigo algo que quizá valía más que cualquier fórmula, una nueva manera de mirar su situación. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no intentó buscar soluciones desesperadas antes de dormir. Se sentó en silencio, observó su mente y reconoció el miedo que había estado conduciendo sus decisiones durante años. Y en ese pequeño acto de observación consciente, comenzó algo que ninguna deuda podía detener, a un cambio silencioso. Porque cuando la mente cambia de verdad, la relación con el dinero también empieza a transformarse. Y ese es, muchas veces, el verdadero primer paso hacia la prosperidad.